El siguiente episodio está destinado únicamente para adultos. Incluye material sensible y contiene temática solo para mayores. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. Es un error hablar de la adicción como un fallo moral o un estilo de vida que se escoge. La mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre. Hoy vamos a hablar de adicciones y estamos con Ángel Maximiliano Rauer. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Che? Gracias. Privilegio. Un estar acá. gusto tenerte acá. Esta charla que ya lo habíamos hablado, de que se dé y se dio, para hablar de adicciones. Sí. Em, ¿Tuviste en tu vida esta caída en las adicciones? ¿Cómo empezó? Bueno, en reiteradas oportunidades que he tenido la oportunidad de poder contar, entender de que las adicciones como enfermedad, digamos que es una de las dimensiones que toma este término o esta problemática, tiene un proceso de vida, no es de un momento a otro. Si bien el consumo forma parte de la patología, lo principal, entendemos que las adicciones se encierran un montón de complejidades, que el consumo termina siendo lo mínimo o la consecuencia, en fin. Tal cual. Y en mi caso, mi proceso comenzó aproximadamente entre los 10 y 11 años. Ah, mira. Sí, Consumo. es El consumo. común esta edad porque es como que nunca había escuchado que era bueno. Buena la pregunta, nunca me lo hicieron, está bueno. No es común, claramente. No es común y no forma parte de la lógica humana. Por ¿sí? eso. Entender también de que de por sí vivimos en una sociedad de consumo donde el consumo forma parte de nuestras vidas. Y eso yo también como terapeuta hago hincapié en la identidad de consumo, ¿sí? Porque todas las personas formamos nuestra identidad y en una sociedad de consumo, aquello que nos identifica es lo que consumimos. Total. No solamente hablando de sustancias, de ropa, baratos, martes, a que adherís, a que no, toman café, toman mate, bueno, etcétera, ¿no? Entonces eso forma parte de nuestra identidad y como forma de tratamiento es muy interesante. Claro que sí. ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuál fue a esa edad? ¿Cuál fue el inicio? ¿Y en qué situación? ¿Hubo un entorno? Sí, claramente. Es algo que también siempre insisto y lo digo, el consumo problemático siempre empieza por casa. Y no porque empiece a consumir en casa, necesariamente, que se puede dar, no fue mi caso, en términos de sustancias más nocivas, sí, por ejemplo el cigarrillo o el alcohol, si fue en casa, en sustancias ilegales no. Ajá. Tiene que ver por ahí cuando yo me refiero a esto, más que nada por ausencias, vacíos, rupturas, trastornos, traumas o sobreprotecciones que generan también a su vez traumas y trastornos. En mi caso, estaba sufriendo la separación de mis padres, Sí. una crisis económica a nivel país, 2000, 2001, fue en esa época, y donde, bueno, también la calle manifestaba sus excesos, ¿no es cierto? Donde yo empecé a buscar respuestas en la calle que no encontraba ya en casa. El vacío, la ausencia de mi papá que se había ido, mi mamá que cayó en una profunda depresión, más una enfermedad, más la pérdida de su familia, había muerto mi hermana hace unos años atrás. O sea, montones de cuestiones que empezaron a ocurrir donde se rompió todo ese esquema de familia que yo tenía, Claro. que yo había crecido con mamá, con papá, y que ya no estaban más. Toda una estructura que se empezó a desmoronar. Se desmoronó y se desmoronó de un momento a otro. Claro. ¿Viste? Como dicen que como que uno no se prepara para las crisis, ¿no es cierto? Pero llegan. Y cuando llegan parece que fue de un momento a otro. En realidad uno venía. Son procesos. Sí, pero bueno, yo tenía 9 años, Dani, en ese momento, 10 años, y no sos un niño. O sea, mi hija está por cumplir años y yo la veo ahora y digo, No puedes creer que yo en esa edad empecé a jalar Poxirram, ¿me entendés? mira, O sea, probar un cigarrillo, a tomar vino en cajita, qué sé yo, con los pibes, pero lo más fuerte fue decir, bueno, sin minimizar, digamos, el alcohol y el cigarrillo, pero fue jalar Poxirram a esa edad, fue muy loco, muy loco. sí. Em,
Hablamos de entonces una estructura que se fue desmoronando, de un proceso que se fue dando y que por ahí no identificaste el momento. Fueron distintas alertas. ¿En qué momento y bajo qué circunstancias vos sabías que habían otros chicos que consumían Poxirran? ¿Te acercaste? ¿Te ofrecieron? Claro, por eso también es un contexto social. ¿Sí? En determinada época, en esta época que te estoy mencionando, de la crisis en Argentina, yo soy de Resistencia, Chaco, y también había una moda, o sea, estaba un grupo de cumbia que, no sé, ¿te acordás que si tu viejo es zapatero? O sea, había una moda. Yo por eso también te hablo de la sociedad de consumo. Total. Y se relaciona íntimamente porque lo que yo vi lo que yo atravesé en esa edad era lo que estaba implantado en la sociedad. Ahora, la música sonaba en todos lados, no todo el mundo jalaba Poxirran, pero era lo que se hablaba en el momento. Pero vos sabés que estuve leyendo cuando cerramos la entrevista Sí, y es muy loco lo que acabas de decir. Estuve viendo que hubo una incidencia tremenda en esos años con respecto al consumo problemático que subió a partir del 2000 en adelante. subió. Y bueno, yo creo que la crisis económica del 2000-2001 marcó un antes y un después muchísimo. Por todo esto. Claro, y el consumo, bueno, la pandemia también, recién hoy estamos viendo, Ni hablar. empezando a ver los flagelos, digamos, que dejó la pandemia a nivel social en términos de consumo. Total. Bueno, en relación a la crisis económica del 2001, a mí me tocó de cerca, a mi mamá nos tocó de cerca, inclusive a mi papá, que bueno, gracias a mi viejo pudo salir adelante, mi mamá no así, pero gracias a Dios está viva, está bien, está internada en un psiquiátrico, pero también, o sea, fue sumisa a las pastillas, al automedicarse. Entonces, todo lo que causó la depresión en su vida, intento de suicidio y demás, que todo eso fue parte de la crisis, digamos. Fue lo que se vivió como sociedad y que nosotros éramos un montón de pibitos que andábamos por la calle, que éramos como 10, 15 pibitos, que nos juntábamos en una plaza a jalar Poxirran. Ninguno se conocía, pero era como toda una gran familia, ¿no es cierto? Que andábamos por la calle. Nos íbamos a la villa, nos íbamos a la plaza, nos íbamos a algún lado y siempre andábamos por ahí En grupo. con esto, ¿no? Claro, yo nunca robé, por ejemplo, Ajá. nunca me sentí identificado con eso. Eh, sí, en algunos momentos determinados de la vida, pero muchos más años adelante, comenté algunas cuestiones ahí un poco de que se me pegaban algunas cosas en la mano, vamos a decir, pero no es que fue algo que yo premeditaba, sino que ya una cuestión mucho más profunda de la adicción, Totalmente. de querer consumir y no tener cómo. ¿Cómo? Ya había vendido todas mis cosas, ya le vendí las cosas a mi amigo, a mi viejo, entonces ya era nada, pero muchos años después. Ya vamos, Adolescente. ya vamos a llegar a eso, pero Yo- ¿sabes qué quiero saber? Sí, Hablaste de esa junta que se juntaba en la plaza, que iban acá, que iban allá. sí. ¿Cómo volvías a casa? ¿Había alguna conciencia de que se van a dar cuenta o no pasaba? No, en mi caso no, porque yo vivía con mi mamá Sí. y mi mamá estaba Mal. o sea, era una cuestión de además, yo no quería volver a casa. Ajá. Yo fui una persona que en la adolescencia no tuvo control. Viste que todo adolescente Sí, necesita. claro, y quiere vivir esa vida que nadie le dice nada. Bueno, yo tuve esa vida, viste, porque por un lado a mi papá, cuando después volvió mi viejo, viste, al tiempo, por ahí no tengo relación tanto de cuánto tiempo tardó en volver, pero volvió. Sí. Y creo que inclusive intentaron de alguna forma con mi mamá, pero ya no estaba más la misma sintonía. Ya después ya mi viejo al tiempo también formó otra familia, tuvo otra oportunidad y bueno, ya las cosas eran diferentes. ¿Y qué pasó con vos en relación a esa vuelta a tu papá cuando te encuentras ya? Ya no, las cosas estaban un poco diferentes. Pero con vos con el tema de. Y yo tomé distancia, ¿viste? Yo tomé distancia de mi viejo, o sea, es como que una cuestión, no asumía tanto el rencor o ese odio, vamos a decir, no lo asumía tan vivo, tan en carne, pero ya se estaba gestando. Yo había tomado ya distancia de mi papá, era como verle a mi mamá mucho sufrir y empezaba a encauzar veces a mi papá, que nunca se lo había manifestado de forma eh, tan, Directa. tan directa como fue en años después. Sí. En mi adolescencia por ahí era ir los fines de semana a la casa de papá y pintar una cosa y volver a casa y vivir otra realidad, Claro. ¿viste? O sea, eso era muy loco y fue así toda mi adolescencia. Como mis padres, así que recomiendo padres separados, por favor,
vínculos sanos. Claro, total. Vínculos sanos, porque mis viejos nunca hablaron entre sí. Entonces yo estaba en el medio, hijo único de papá y mamá. Ajá. No había nadie que yo iba, le pintaba una cosa a mi papá, venía, le pintaba una cosa a mi mamá estaba mal, entre ellos no hablaban y bueno, ahí fue donde yo también tuve esa libertad, vamos a decir, de poder ejercer las decisiones que yo quería para mí. Claro, claro. Lo positivo es que a mí siempre me gustó, nunca me gustó ser, a ver, para que se entienda, ¿no? Yo me representaba con un ámbito de rebeldía, de antisistema, ahí sobre eso construía mi identidad anarquista, vamos a decir, toda esa época, Sí. Ataque 77, ¿viste? Era Toda es jóvenes por Dios cero, ¿viste? Era Rolling, los Rolling Stones, ahí era una cuestión un poco de rebeldía antisistema que también se manifestaba en ese momento. Estamos hablando de toda sociedad de consumo. ¿Viste? Todos elementos sociales que, bueno, yo fui incorporando en mi adolescencia y haciendo eso parte de mi vida y de mi día a día. Entonces las drogas siempre estuvieron, pero como yo no tenía dinero, por ahí no podía acceder tan fácil a drogas más duras. Entonces lo mío era Poxirram, marihuana, alcohol, pastillas que accedía muy fácil por mi mamá, tu papá. Y que esas pastillas a su vez a mí no me gustaban tanto, pero yo las terminaba canjeando. Era como mi moneda de cambio. Claro, para conseguir lo que querías. Claro, entonces me iba a otros lugares y cambiaba por marihuana, por alcohol. ¿Qué sensación sentiste cuando empezaste? ¿Qué recordás? ¿Cuál fue esa sensación que te atrapó? Porque para los que nunca consumieron o nunca consumimos, Sí. por ahí es como ver una película de lejos, ¿no? ¿Cuál es la sensación que se siente cuando uno empieza con las adicciones? No importa cuál sea, pero ¿cuál fue tu sensación? Sí, está bueno la pregunta, es muy interesante. Y yo creo, Dani, que es mucho sufrimiento, el vacío, la soledad, la falta de poder encontrar un propósito por el cual vivir sin haber perdido todo. Y en esa etapa justo donde uno empieza a construir su identidad, empieza a sentirse parte de, o a querer buscar sentirse parte de. Y en este sentido, por ahí uno dice, no, bueno, pero algunos consumen porque quieren ser parte. Pero en realidad yo creo que el consumo empieza a ser el canal, empieza a ser el camino que uno empieza a recorrer y empieza a optar por ver qué cosas toma de lo que consume para poder consolidar esa identidad. Y a mí me gustaban los excesos, ¿viste? De que me producía el consumo. Yo sabía que tenía la libertad de poder vivir la vida que quería, pero no tenía el valor de hacerlo. Claro. Entonces, por ahí, ¿no? O sea, el valor por ahí, un término más complejo, más abierto. Pero básicamente, para que se entienda, era por medio de la sustancia, de los efectos que yo encontraba en la sustancia, era tener el valor para ir a chocar contra el mundo, que me había destruido la vida, porque yo tenía esa concepción. Claro, pensabas que el mundo estaba en contra tuyo. Sí, el mundo adulto. Adulto, ese es el sistema. Maxi, ¿cómo es fácil? Porque yo sigo remontándome todavía en esa primera etapa, ¿no? Sí, sí. ¿Era fácil para vos conseguir la droga? ¿Es fácil acceder? Pero fue fácil. ¿Hace cuántos años fue este inicio? Yo tengo 36, voy a cumplir, así estamos hablando de 26 años atrás. ¿Y era fácil? Sí, Sí. sí, o sea, estamos hablando de qué tipo de droga. No importa, o sea, estamos hablando del Poxirram, porque el Poxirram vos iba y comprabas en la ferretería, o sea, en el almacén. Pero te quiero decir, después a ir escalando. Pero estar en el mundo ahí, hace poquito hablaba, yo tengo mi canal y bueno, hacía las dos caras de la noche. Sí. Viste, siempre la luna se ve una sola cara y tomé de referencia una canción de Pink Floyd, se llama El lado oscuro de la luna. Sí. Y me remontaba a esta situación de que la noche tiene dos realidades. Sí. Las personas que atravesamos consumo problemático o adicciones, entre otros submundos, vamos a decir, de la noche, habitamos en el lado oscuro de la luna, ¿cierto? Ese lado oscuro de la luna, el que entra ahí sabe que va a conseguir lo que quiere. Claro. O sea, tenés al alcance todo. Y después de eso, bueno, está en vos cómo uno se desenvuelve en ese lugar, porque también ahí tenés ámbito de violencia, de abuso. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles fueron los riesgos que pasaste ahí? O sea,
Entra Un arma en la cabeza me pusieron. eso, ¿no? Sí, Porque, no, todo. ¿cuáles fueron las situaciones más Er- más er- que siguiendo la misma línea, es decir, yo siempre le digo a los chicos en el centro cuando hacemos los grupos terapéuticos, le digo, nosotros tenemos que sentirnos privilegiados, porque hemos estado en ese lado de la luna que nadie va, y que el que va, pocos vuelven, pocos, güey? pocos vuelven. Pocos vuelven y permanecen en la luz. Ajá. Perdón, ¿no? No, Pero voy a citar un pasaje bíblico. sí. Dice que la luz vino al mundo y los hombres vieron que sus obras eran malas y prefirieron volver a la oscuridad. Y yo creo realmente en esto, y es muy importante, yo cuando leí ese pasaje me hizo pensar en esto, de que las personas que atravesamos esa oscuridad, cuando venimos a la luz, y a la luz de la realidad, Sí. ¿sí? A la luz de poder vivir una vida sana, limpia, responsable, formar una familia, etcétera, 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 progresar, desarrollarse en la vida. No queremos. Claro. En definitiva, lo queremos, pero no lo deseamos. Es como que lo queremos, pero porque todo el mundo, es como una necesidad de la vida hacerlo. Pero a la vez no, porque siempre quedaste atrapado ahí en la oscuridad Puede ser. y deseas volver todo el tiempo a la oscuridad. Y eso es muy profundo. Y yo creo que aquellas personas que estuvimos metidas ahí, porque son pocos los que volvemos, y por eso tan bajo el índice de probabilidad de recuperación de las adicciones, porque una persona no abandona en esa identidad del todo. Yo siempre digo que el adicto no quiere ser enfermo, pero tampoco quiere dejar de consumir. Bien, vamos a hablar enseguida, vamos a ir a un cortecito, pero quiero también que me digas, ¿cuál fue la primera vez que quisiste volver? O sea, ¿en qué momento vos dijiste, bueno, a ver, quiero parar con esto? Sí, Porque creo que habrán sido varias veces, ¿no? sí, Pero vamos a hablar de la primera vez y cómo fueron las siguientes, ¿vale? sí. Permitime porque no te terminé de responder la Eso, dale, sí, anterior. sí, sí. De las situaciones más difíciles que viví, Dani, yo atravesé situaciones de abuso, situaciones de suicidio, situaciones de mucha violencia. Mira. Y bueno, si te tengo a poner a contar los detalles, son muy heavy. Muy Por ahí, heavy, viste, pero sí, yo creo que este programa va a llegar a muchos corazones, ¿no? Entonces es importante, sin revolver, ¿no? Sin lastimar, todo lo que vos quieras contar está bueno porque muchos van a sentirse parte o sí. que se puede salir. Así que vamos al corte y seguimos hablando, ¿vale? Gracias. Y decíamos que la mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre, y de eso hablamos. ¿Cuándo fue la primera vez que quisiste levantarte y decir, bueno, ya hasta acá? Sí. ¿Cómo lo sentiste y cómo lo Mira, intentaste hacer? voy a hacerlo desde el lado de la vocación de terapeuta, Ajá. de acompañante, de que yo creo que siempre me pregunta cuándo tocaste fondo, cuándo hiciste el clic. Yo creo que una persona con adicciones sobre todo, pero cualquier persona con un problemático todos los días dice basta. Todos los días. Todos los días. Todos los días dice basta, pero de un círculo que no puede cortar y que necesita eso que golpearse de forma tan dura que ya no se pueda levantar y que necesite que otro lo levante. Y que creo que ahí es cuando dice, bueno, sí, toqué fondo. En realidad, habías tocado fondo muchísimo antes, muchísimas veces, pero no tuviste la consolidez no quiero decir la madurez porque suena pesado, suena duro, pero en realidad termina siendo así, o no tuviste la conciencia, la enfermedad necesaria, en ese momento la voluntad, que es algo que se pierde totalmente, en una persona en una adicción pierde la voluntad de poder tomar decisiones por sí solo. En mi caso, había tenido montones de intentos de salir adelante desde la secundaria, desde la adolescencia. Por ejemplo, yo nunca faltaba a la escuela, Mira, aún estando, en la calle. mira, Sí, iba todos los días a la escuela. vos. Para mí la escuela era un espacio de contención y a mí me gustaba mucho estudiar. Yo terminé la escuela en tiempo y forma, viviendo. O sea, no quiero decir viviendo, vivía en la calle, porque no. Tenía mi casa y mi papá, pero yo vivía en la calle años. 24/7 estaba en la calle. Pero a la hora de ir a la escuela estabas. Al otro día iba a la escuela. Por ahí faltaba, me rateaba. Eso. Seguro. Estaba desmán en la escuela. Pobre me.
O sea, si este video llega en algún momento a alguna docente, a ver, más de la Comercio 8. El Comercio 8. Sí. Maxi, en ese tiempo, ¿hubieron gente que te abrazaron? Sí, un cariño afectuoso a cada papá, a cada mamá, de compañeros míos de la escuela que... ¿Y los chicos de tu edad? No, y bueno, ahí fue otro proceso, digamos, también, porque yo pasé mucho bullying en la escuela. Sí, hubo personas que me aguantaron un montón. ¿Pero bullying por qué? ¿Por la adicción? Primero que bullying en esa época Por eso. no existía Por eso. como término. Ajá, claro. Jamás Eso vino después. visitaba a la psicopedagoga día por medio en la escuela, porque había gabinete en mi escuela y yo era día por medio estar en la fila ahí, pero para mí era como entrar a la comisaría. Entraba ahí soberbio, ¿viste? Y nunca me hablaban del bullying. Claro. Pero pasa que el bullying era más que nada, pues yo iba a una escuela pública de centro, como la Comercio acá, la Comercio 1 creo que le dicen acá. Sí, sí. Bueno, allá era la Comercio 8, Comercio. en Resistencia. Sí. Ah, en Resistencia. En Resistencia, estamos hablando de Chaco. Claro. Y bueno, y mis compañeros, bueno, venían de su familia, o sea, clase media, media alta, algunos media, media baja, pero todos iban arreglados, alimentados. O sea, no se manifestaba una necesidad. Y yo iba abandonado, sucio, desprolijo. ¿Me entendés? O sea, muchas veces no tenía ni para el uniforme de la escuela, otras veces sí, pero iba sucio. O sea, es como muy cambiante. Y eso en una escuela pública era Claro. signo de bullying. Mira vos, claro. Que en la escuela me insultaban, me denigraban, me marginaban, etcétera, etcétera. Claro. Hasta que, bueno, también yo empecé a optar por la violencia. Claro. Que esto quedó un poco pendiente Sí. del marco anterior. Y bueno, se opta por la violencia como una forma de buscar respeto. Y bueno, se dio, digamos, de alguna forma, al pasar los años, en la adolescencia, en la secundaria, mucho ámbito de violencia, inclusive involucré personas de mucha violencia. Mira. Y bueno, también ahí hubo un par de situaciones donde hubo armas y demás cosas, ¿viste? Claro. Donde involucré personas que, bueno, nada, practicaban violencia y yo estaba metido en ese ámbito, ¿entendés? Claro. De oscuridad que te hablaba anteriormente, donde eran bandas que estaban metidas en cosas mucho más grosas, pesadas, que yo estaba, a ver, yo nunca me involucré en esas acciones, Sí. ¿sí? Pero yo estaba con la gente, Estabas. porque era parte del círculo, ¿entendés? Y hay distintos escalones, ¿no? Claro, hay jerarquía, hay escalones, hay grupos y demás, pero yo participaba de forma de consumo. Yo lo que buscaba era correr, huir del sistema. Entonces, era como juntarme con personas que estaban en un sistema paralelo. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. No me sentía parte de ese lugar, pero era como el lugar que a mí me adoptó. Sí. Obviamente que siempre me quisieron hacer parte, pero yo nunca participé de esas obras. Estaba ahí, pero no participaba. Me quedaba por el consumo, me quedaba porque, bueno, la buena onda y eso, pero nunca participé de eso. Cuando necesitaba, sí estaban. O sea, algo que a mí siempre me caracterizó como persona es que siempre fui una persona que estaba. O sea, yo no tenía límites, pero también tenía un cuidado, ¿no es cierto? De decir, hasta acá llego, me voy, me busco la mía, hago la mía y me voy. Siempre fui una persona muy libre en ese sentido. Bien. Y en cada lugar donde estuve me representó eso, de poder tomar siempre esas decisiones de, bueno, me voy. Que no todos tienen esa Claro. particularidad, ¿no? Claro, pues a la mañana tengo que ir a la escuela y me levantaba y me iba. Ibas. Y estaba capaz en el medio de la villa, en un ranchito ahí. Te ibas. Te levantaba y estaban todos los vagos ahí y yo me voy a la escuela. ¿A dónde te vas a ir ya como estaba? Y yo me voy a la escuela. Y me iba, así como estaba. Agarraba mi mochilita de los piojos. ¿Viste esa mochilita que decían antes? ¿Te acordás? Sí, ¿se acordás? Bueno, yo Sí, ahora se vino la máquina. sí, no tenía ahora que estaba recontratada con hilo, todo ahí. De última, pero bueno, era tu símbolo de irte a la escuela. Che, Maxi, y hoy hablabas de ese comportamiento de tus compañeros de escuela, ¿no? Y que pintó la violencia por el hecho de, bueno, una manera de hacerte respetar. ¿Cómo veías la sociedad? ¿Cómo te miraba la sociedad en esa época? Era interesante porque las personas me ayudaban un montón, porque veían estas ganas mías de por ahí salir adelante, ¿no? Que nunca estaba involucrado en cosas malas, pero sí a la vez. Entonces era como que, bueno, hay que ayudarlo, porque la mamá está pasando por este problema, Claro. ¿viste?
Bueno, entonces había que ayudarlo. ¿Algún docente se hizo de cosas? Docentes, muchos docentes me ayudaron un montón, ¿viste? Me daban ropa, me acuerdo. Me compraban comida a veces, inclusive me daban dinero a veces también. Como que es loco imaginarse todo eso viéndote hoy día también puesto, que ya vamos a llegar, ¿no? Cómo llegar acá, pero es como que estamos viendo dos películas, que es interesante, como Sí. te decía en el corte, de que muchos se van a sentir identificados y A los 15 años, bueno, yo hacía deporte, ajá, jugaba al fútbol, me gustaba mucho jugar al fútbol, atajaba muy bien y atajaba en primera división, en un club muy chiquito de Resistencia, el Nacional, sí, pero bueno, atajaba en primera. sí. Y teniendo 14 años, yo estaba jugando con tipos de 25, 30 años. Entonces era el aguante, el loquito ahí, el gringuito en el arco, y a mí no me importaba nada, ¿viste? Y me gustaba mucho entrenar, era algo que también me gustaba bastante hacer, eh, pero obviamente gastado por el consumo, empezó a debilitarse mucho y cuando tuve un accidente a los 15 años de moto, ahí se terminó. Pero ahí estuve casi 8 o 9 meses recuperándome, gracias a Dios me recuperé muy bien. Tuve 98% de recuperación de la pierna, o sea que prácticamente el 2% es lo que ocupa el clavo, digamos, en mi tibia, Ajá, pero después el resto tuve reconstrucción facial del labio, tengo 17 puntos acá en el labio, mira. me mordí el labio y me quedó colgando, o sea, fue un montón de cosas que bueno, me pegó un palazo. Pasazo de aquí está. Sí, y obviamente no usaba casco. Hasta el día de hoy en Resistencia prácticamente es ilegal usar casco. Ah, mira, viste que hay lugares, ¿no? Claro, Sí, sí. no, allá no. Hay lugares que es así. Sí, se usa casco, impresionante. Qué loco. Increíble. Sí, sí, hoy está queriendo cambiar, pero ¿Cómo fue esa recuperación? bueno, Lidiar con la adicción. no, y era consumo todos los días. Tenía, así como tenía a los pibes en casa, bueno, mi mamá estaba en otra pieza, o sea, para mi vieja fue muy traumático también, que gracias a Dios, no sé dónde sacó fuerza, pero estuvo, mira, estuvo. Mi viejo también me apoyó bastante en ese momento. No iba a casa, pero me apoyaba bastante de otras formas, Claro. a través de mis hermanos y demás. Tengo hermanos de parte de papá. Tengo 6 hermanos, 2 hermanastros, 4 hermanos de parte de él. Y bueno, a través de ellos, de alguna forma siempre llegaba Presente. su presencia. Y sobre todas las cosas, el apoyo de los docentes, los docentes iban a casa Qué bueno, a ayudarme. qué bueno. Y eso la verdad es que me marcó mucho. Por eso hoy quiero ser docente, digamos, estoy Qué lindo. terminando mi carrera porque ¿Qué estás estudiando? realmente, profesora de historia, Mirá, sí, estoy ahí ya 6 materias, ya nada. a nada, nada, nada. Qué lindo. Y la verdad que ese valor lo saqué de ellos, de esos docentes que iban a casa y insistían, estudiar, estudiar. Porque a mí me gustaba estudiar, siempre me gustó leer libros, sobre todo historia y demás, y eso era, estaba bueno. Pero bueno. ¿Qué te emociona? ¿Qué te emociona el recordar esa persona que te acompañaron? Sí, 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 recordar esos momentos por ahí donde uno estaba todo roto, ¿no? Tenía la boca así, no podía ni comer, la pierna toda partida, la cabeza en mil cosas, Ricos. pero ahí viendo la gente, ¿no? Como sembraba esperanza de alguna forma Qué linda. en un pibe que estaba. Esa gente seguramente constantemente vienen a tu mente, ¿no? Sí. Recuerdos, esos Hice momentos un lindos, ¿no? registro, pero Pero que las imágenes o las palabras, ¿no? impresionante, sí, sí, sí. Maxi, sin buscar que te duela, pero ¿cuál fue el momento más duro que te tocó vivir en la adicción? No, hoy, lo bueno de Dani hoy que ya no duele nada. No, hoy, Pero hoy porque estás en otro lugar, pero recordando el lugar más jodido que te tocó vivir en la adicción, donde vos decís, no sé si hay algo peor. y no tener a mi vieja, Dani. No tener a mi vieja, no, estar con ella y a la vez no tener. Que no tenerlo. O sea, eso fue lo que más me dolió siempre. Obviamente por mi viejo también. ¿Eso se sana después? Sí, 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 sí. Se aprende a sobrellevar esa carga. Se aprende a sobrellevar. O sea, me tocó atravesar no tener a mi mamá, eh, pero tenerla en vida, pero no estar con ella. O sea, estar con una persona ajena a la realidad. Pues mi vieja tomaba pastilla, se empastillaba y yo la tenía que desintoxicar, llevándola al hospital, ¿viste? Le metían un tubo en la boca. Eso para mí era un trámite de toda la semana. Qué loco. Hacer una desintoxicación de todas las semanas era.
ir al sanatorio una vez, 2 veces por Era un semana. trámite ya. Sí, era un trámite, realmente era un trámite. Ya llegaba yo al sanatorio con 16, 17 años, sobre todo fue ese periodo después de mi accidente, donde se agudizó lo de mi vieja, y era, bueno, toda defecada, ¿viste? Toda cagada en la casa, la tenía que bañar, tenía que limpiar, ponerle ropa, todo estando en coma ella. Y llevarla al sanatorio, le metían un tubo, ¿viste? Estaba en un estado de intoxicación, ¿viste? Heavy, y ella buscando matarse. Claro. Y bueno, muchas situaciones, mucha oscuridad, ¿no es cierto?, en torno a eso, que fue lo que más me dolió y lo que más me costó aceptar en mi etapa de la vida, que bueno, mi vieja estaba así, porque eso no me permitía nunca desarrollarme como persona. A los 17 años, cuando cumplí 18, yo estaba en 5º año y decidí irme a mi casa. Sí. Cumplí 18, un 29 de agosto, el 30, me fui a vivir con uno de mis hermanos, ¿sí? Y bueno, vivir con él también fue tratar de salir adelante. Tuvimos un buen tiempo juntos, pero después, bueno, consumíamos, y ese consumo también nos llevó a otro nivel, Total. de consumo y de oscuridad, que bueno, también, viste, terminó saliendo mal ese proyecto. Claro. Y ahí también, bueno, me metí en la universidad, estudié licenciatura en Historia ahí en el Chaco, que me fue bien también los primeros años. Inclusive estaba trabajando como voluntario en el CONICET, iba a congresos, trabajaba, había empezado a trabajar en una escuela como preceptor, y después tenía unas horitas a la noche así de ayudando a personas adultas en esos primeros programas que salieron en el 2008, 2009, 2010, de programas de terminalidad escolar y eso, ¿no? La Argentina estaba tomando otro alcance a nivel socioeconómico, discutible o no, sobre la política, pero lo cierto es que era un país muy diferente. En ese momento había muchas oportunidades. Estaba tomando otro curso el país, no me voy a meter a hablar si era bueno o no, pero era una época muy linda, Ajá. donde empezó a haber mucho dinero en la calle, y en el caso de Resistencia empezó a haber mucha cocaína. De un momento a otro empezó a aparecer la cocaína por todos lados, fue una marea blanca, de hecho así la llamábamos nosotros, inundó la ciudad de cocaína, empezó a ser muy accesible conseguir, accesible en el sentido económico, Sí. ya cualquiera podía tomar cocaína, y en este sentido, bueno, ahí fue donde empecé a consumir cocaína también yo. ¿Cuáles son los efectos? ¿Son siempre iguales los efectos de la cocaína? Eh, que O sea, ¿cuáles son los efectos cómo se manifiestan? Sí. sí, era un estimulante. Claro, pero ¿cómo se siente la persona que consume cocaína? Y si hablamos al principio, se siente Superman. ¿Sí? Ya tomaba el concepto de Gastón Paule, se siente Superman. Sí. Es que es así, tal cual. Una persona siente que puede con todo, por eso por ahí a mí me hacía relación esto a lo que yo te he dicho al principio. Sí. Puedo enfrentar el mundo completo. Total. Porque mi idea era esa. Mi idea era salir adelante para comerme al mundo. Claro. Porque yo tenía una bronca al sistema. O sea, yo era de los tipos, yo militaba en un partido de izquierda y era un tipo que odiaba el sistema. Y en ese momento ya un poco más madura la idea del capitalismo. Claro. ¿Viste? O sea, tengo que destruir al capitalismo porque fue lo que destruyó a mi familia. Por la crisis económica, la depresión de mi vieja. Claro. Que de alguna forma u otra hay cosas que entiendo, hay cosas que todavía sigo estudiando. Seguramente. No estaba tan errado en algunas cosas, en otras sí. En los medios que utilizaba, seguramente que sí. Pero lo cierto es que, bueno, yo era de los tipos que no le importaba nada. Claro. ¿Viste? O sea, la misma libertad que tenía adolescente, la tenía después en la facultad. Pero al entrar en el mundo de la cocaína, entré en otro mundo. Ya. O Claro. sea, la cocaína mueve otras cosas. ¿Ah, sí? Claro, claramente la cocaína, el ámbito de la persona que consume cocaína, entra en un cuadro un poco más complejo, ¿no es cierto? De grado moral, de perversidad, de cosas que empieza, ya, ahí sí que encontrás que hay cosas que no tienen límite. Mira. Porque vos consumiendo cocaína puedes estar 5 días despierto, Dani, trabajando,
estudiando, jodiendo. Y estás Yo, pila, pila. no, pila. Yo estuve 5 o 6 días despierto, Dios. comiendo, viviendo, sin dormir. ¿Y la gente que está al lado tuyo? No, en ese momento no sé si se dan cuenta. ¿Se puede vivir? ¿Se puede vivir sin dormir? Esta no me la hacían saber, Era loco, sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora después me quedé con 5 días sin dormir. Qué loco, ¿sí? Y bueno, ahí ya fue otro escalón, Sí, otro nivel. otro nivel. Vamos a ver si sigue otro nivel más después de esto, después de esto. Entonces, digamos a otro nivel ya, escalando. Otro estatus también, el estar en la cocaína. Sí, puede ser, sí, te da Hay estatus, hay casos, sí, obviamente. porque la cocaína por ahí no todos pueden acceder cuando... Claro, bueno, yo te decía como que se inundó diferentes calidades, tipos. Claramente, cuanto más dinero tenías, mejor calidad accedías. Ajá. Lo debe seguir siendo hasta el día de hoy. Seguramente. Y en este sentido es el tema también de cuánto puedes estar. Yo te he dicho, estuve hasta 5 o 6 días despierto, pero el tema es que, bueno, acá es la cuestión económica, porque tener que sostener 5 o 6 días de consumo despierto. Claro. Estamos hablando de mucho consumo. ¿Y ahí cómo accedías a eso? ¿Cómo era? ¿De dónde sacar la plata para poder...? Claro, o sea, bueno, yo trabajaba. Ajá. En su momento trabajaba y trabajaba mucho. A mí siempre me gustó de alguna forma trabajar. No es que era muy responsable en el trabajo, porque como odiaba el dinero, el capitalismo y todo este tipo de cosas, Claro. que ni me importaba. Pero cuando trabajaba bien. Sí. Había trabajado de delivery en moto y eso me daba mucho dinero, ¿viste? Mucho dinero, trabajaba muchísimo en la motito. Sí. Y después de eso, cuando empecé a trabajar en la escuela, también. Y después, bueno, las chambas que tenía por ahí, ¿no? Saliendo, agarraba lo que sea a veces. Y todo era para el consumo, porque ya no me compraba ropa, para comer comida, lo que sea. O sea, era todo para el consumo. Mi viejo me ayudaba con el alquiler en ese momento, también con la comida, en parte. Vivía con mi hermano, entonces los dos ahí, era una lucha que la asumíamos entre los dos. Y bueno, habíamos tiempos buenos y tiempos no tan buenos. Lo cierto es que el consumo de cocaína, bueno, también te lleva a meterte en ese mundo donde uno también empieza a probar el dulce de la plata fácil. Claro. ¿Y qué es la plata fácil? Y de venderla o hacer cosas para tener dinero fácil. Claro. Y en este sentido, bueno, ahí por ahí la estafa, el engaño, ¿viste? La manipulación, un montón de cosas que uno empieza a adquirir como herramientas de vida, de supervivencia, en torno al consumo, estamos hablando. Sí, por supuesto. A mí no me interesaba otra cosa, ni siquiera enriquecerme ni nada, sino era tener mis 10 gramos, mis 20 gramos para tener la seguridad de que eso no me iba a faltar. Claro. Y ahí accedes a calidad y cantidad, o sea, uno elige, digamos, el que tenés, si vos querés tener calidad o querés tener cantidad. Lo cierto es que el adicto empieza por consumir calidad y termina consumiendo cantidad. Cantidad, exacto. Y ahí es donde tenés el nivel adquisitivo. ¿Me entendés? Porque en la cantidad, si vos querés calidad, muchísimo dinero. Pero esto no pasa solo con la cocaína, pasa con el alcohólico, pasa con el cigarrillo. Totalmente, pasa con todo. porque también, viste, hoy estamos hablando de adicciones y nos vamos a la droga, Claro. pero adicciones tenemos para hablar un montón, ¿no? El celular, los juegos, un montón de cosas. ¿Hubo un escalón más arriba de la cocaína? No. Ahí yo fui a donde encontré, lamentablemente, no mi adicción. Sí, fue la cocaína. Probé de todo. Probé LSD, éxtasis. Empecé a meterme en la música electrónica, tenía amigos, intercambiábamos cocaína por LSD. Me iba a Buenos Aires, volvía, iba a Buenos Aires a buscar, volvía, o sea. En esa libertad que siempre tuve, Sí. Me metía en cosas a ser mandado, ¿viste? Y de loco nomás, o sea, de mandarme, total, ya había perdido todo en la vida. ¿Qué me importaba perder? La libertad. Bueno, justamente eso iba a ir. En esas idas y vueltas, esa libertad, eso
de ser, viste, el delivery que llevaba, traía, mandadero, hubo... Nunca, Nunca, nunca caí preso. eso que te iba a decir, nunca caíste en... Pero por suerte, sabías hacerlo, No sé. no entiendo. Yo hoy entiendo que Dios estaba guardando mi corazón y guardando mi vida para que hoy pueda contar esto, pero no, Dani. La verdad que no. Claro, porque me vio Yo sé esa que imagen de usted yo así como soy, no hubiese sobrevivido estar adentro. estar adentro. Qué loco. Siempre lo digo y nos reímos con los pibes con los que hablamos de esta situación, sí, porque vos, gringuito, polaquito, adentro de... Todo lindito así, ¿sabes qué? No durás nada, o sea, porque sí, te juro. Sí. Y no, nunca estuve. Estuve demorado por contravención, disturbio, pelea, Sí, que en aquella época no dejaban registro de antecedentes. qué bueno. Sí, no tocabas el teclado, quien dice. Hoy sí. Hoy ya por un disturbio, una contravención, por tirar una botella a un auto, Ya quedas. quedas marcadísimo. En ese momento no. Maxi, Entonces, bueno, no es que uno lo hacía, porque no había quedado. no pasa nada, entonces me mando. Claro, no, uno lo hacía porque lo hacía, nada más. ¿Viste? Y bueno, yo tuve la suerte, vamos a decir, o la gracia, en todos los casos, de que a mí nunca me tocó. Sí he tenido amigos en los que sí, y bueno, lamentablemente. Antes de ir a que me cuentes cómo fue el empezar a, a mirar la película de costado de a poquito, Sí. la gente que está en tu entorno te deja salir fácil, te complica. Depende de quién sea el entorno al que te referís. A la gente que consume y que te vende y a quien vos vendías. Ok. Sí, no, porque también siempre lo dicen bajo esa ala de libertad, vamos a decir, hoy que está tan de moda la Sí. libertad. Siempre fui una persona muy libre y nunca siempre me involucré hasta ahí. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que nunca me gustó tener armas, por ejemplo, no me gustan las armas. De hecho, tengo una anécdota con un amigo que era con el que compartíamos esos momentos en su auto, Ajá. haciendo viajes, y él tenía un arma y yo a ese re perseguido, ahorita estábamos ahí manija los dos, y perdón si puedo hablar así, no, Obvio que sí, obvio que y perseguido de que él me iba a meter un tiro, ¿viste? Una cosa así. Me santa madre, ¿en qué momento decía? Porque nos iba a agarrar la policía y nos íbamos a tener que meter tiro y yo no tenía arma, entonces dije, no, nos van a hacer boletas, ¿entendés? Entonces en un momento para al costado de la ruta él a mear sí. y estaba una laguna ahí, yo agarro el arma, bajo corriendo y se la tiro no, en el medio de la laguna, así. Y ahí se armó, nos agarramos las piñas y bueno, ahí se armó todo un varo. No, sos una película. Sos una película. Sí, bueno, fue una de las cosas que bueno, ya me acuerdo y me río, pero porque en realidad pues, vivirlo no era nada lindo. Totalmente, total. Hoy te reí porque esa es la historia. Ya está, ya. Bueno, No, te juro que después de la entrevista quiero juntarme con vos para que me sigas acá. Maxi, mira, este programa tendría que durar horas porque realmente... Pero contame cómo fue entonces ahora, porque hoy en día estás en otro lugar. ¿Cómo fue el inicio de encontrar esta paz? Porque hoy se te ve tan bien. Yo lo observo porque nos conocemos a nivel laboral y te observaba por otras cuestiones, que tenemos gente en común que nos conocen. Te observé mucho también cómo ayudas en el lugar donde estás trabajando hoy. gracias. Y te observaba, te soy sincero, te he observado mucho, ni soñaba de entrevistarte hoy, y yo decía, qué bueno que alguien que lo vivió, como mi programa que se llama Lo he vivido, no me lo contaron, pueda decir, acá estoy para darte una mano. Qué loco. Te observaba en el sentido de que sos muy, muy visceral en el momento de plantar, no, tenemos que hacer esto porque es hoy. Yo estuve en una oficina donde vos entraste una vez a hablar con un terapeuta y que él ponía las normas y vos dijiste no. A lo mejor ni me viste tocaba en la oficina porque era mi oficina y dijiste no, pero nosotros no podemos esperar que sea el lunes, era justamente un fin de semana, pero no lo dijiste mal, sino que plantaste bandera, o sea, entonces digo, la observación estaba de verdad, ¿viste? Yo sé, qué bárbaro. Estas son la gente que se necesita para estos lugares. Entonces contame, bueno, quería que se me escape eso, Bien. pero quería saber cómo fue cuando empezaste, como quién dice algo tan trillado,
cuando empezaste a ver la luz, esa salida, Me ¿no? voy a remitir a una canción Sí. del Plan de la Mariposa, Ajá. no me acuerdo el nombre, me la dedicó un amigo de la canción, dice que para ver la luz, no me está saliendo ahora, la podemos buscar, pero para encontrar la luz seducía a la sombra, dice la canción. Ajá. Eh, yo creo realmente que en mi caso al menos fue así. Yo para encontrar esta paz, para encontrar el propósito por el cual estar en la luz, es el que hablábamos al principio, yo tuve que atravesar la sombra más oscura en mi camino, que fue el suicidio. Fue terminar con todo, Dani. Buscaba la misma muerte en mi vida porque ya no tenía absolutamente ningún sentido por el cual vivir. Me había convertido en una basura completamente como persona. Me sentía realmente una escoria, una plaga, un gusano. Tenía ya mi hija y no podía hacerme cargo ni de mi hija ni de mi vida. No podía sostener absolutamente nada. Nada. No podía sostener. Y entonces empecé a buscar la muerte. No tenía el valor para enfrentarme a la muerte, ni a través del consumo. Mira. Entonces empecé a buscarla metiéndome en problemas. Hasta que terminé en el punto de terminar reventado por ahí, tirado y no encontrar la muerte. En ese momento, en uno de los últimos actos que tuve fue tirarme delante de un camión y bueno, de forma milagrosa el camión logró esquivarme. Mira. Y en ese fue por ahí el momento donde yo me reventé contra la pared que te decía hoy y ya no pude levantarme. Y no pude levantarme. Solo. Y desde ese lugar, obviamente que todo dice, pero no fue tu hija, no fue, sí, claramente, había un montón de cosas por el cual salir adelante. No había voluntad. Claro. Entonces siempre te dicen o dicen las personas, es que necesitas fuerza de voluntad. No, necesita voluntad para ponerle fuerza. Invertiría la palabra, que la vengo meditando en el último tiempo como terapeuta. Por eso yo creo, por lo que mencionabas sobre esa anécdota que vos observaste, y es la forma impetuosa que tenemos las personas con adicciones, pues no es solamente mía. Ajá. Esto fue aprendido, Sí. es hoy. Luego, Totalmente. no es mañana, es hoy. Tenés la bolsa ahí, rompela. Total. No soy el único que piensa así. No. Tengo la forma, la particularidad de por ahí tener el temperamento, de ir, chocar y decir, entrar en la oficina, ¿no? En la oficina Kenas. Nada, claro. Entrar a la oficina y decir, viejo, o sea, tenemos la cama, tenemos lugar. Eso pasó. No, que el protocolo, ¿qué protocolo, mi hermano? Tener el pibe que se está muriendo, tener la cama libre, Mételo. después vemos, o sea, tenés todo, ¿viste? Pero bueno, situaciones particulares que, bueno, también a veces uno tiene que entender que hay procesos y demás, Sí. pero bueno, es caso por caso. Sí. La cuestión es caso por caso. Sí. Ahora bien, en adicciones la persona es hoy. Mañana no sabes si está. Totalmente. Después, fuera de cámara, te voy a contar una anécdota que me pasó por estar trabajando en esto, pero estamos en cuando Sí. casi te choca ese camión que te desvió, te reventaste como ese contra esa pared. Sí. ¿Y cómo empezó? Y bueno, de ahí yo sentí ya de alguna forma un poco irónica, ¿no? Pero con mucha verdad, de que ni la muerte me quería. Claro. O sea, dije, loco, no puede ser, o sea, Onda, claro. no puede ser, loco. Ni la muerte me quiere, digo, no puede ser que no pueda ni siquiera morirme, ¿entendés? ¿Qué voy a hacer, mi vida? Y estando en un lugar muy simbólico ahí en Resistencia para mí, que es el monumento a los italianos, que tiene como un altar. ¿Lo conoces? Conozco. Tiene 2 columnas, Rómulo y Remo en la Plaza 26. Hoy está re iluminado todo, pero en ese momento era la Plaza 25 de Mayo, era como la Plaza 9 de Julio acá, la plaza principal. Era un antro, o sea, un lugar súper oscuro, de la noche, todo, pasaba todo ahí adentro. Y bueno, yo iba y estaba ahí en el piso ese porque tenía mármol.
¿viste? Y entonces ahí yo podía estar tranquilo ahí. Y estaba ahí, pasaba momentos ahí, donde cuando no tenía dónde ir, me iba ahí. Y al otro día yo estaba trabajando en una obra, me dormí, me fui, ya me había dormido un par de veces, estaba mal, ya iba todo roto, muy consumido, no tenía fuerza de hacer nada. Y entonces me echaron. Cuando me echaron, dije, loco, no puede ser, ahora está en mi laburo, no tengo, o sea, no me quiere la muerte, no tengo trabajo, no tengo nada. ¿Qué voy a hacer? Había intentado salir adelante y no había podido superar, había dejado de consumir, Sí. así esporádicamente, consumía a fin de semana y no podía seguir viviendo más, estaba muy mal y en eso me llama mi hermano, yo tenía un teléfono, un Galaxy Pocket, los chiquititos, Los chiquititos. y no tenía, la pantalla tenía rota y solo andaba para atender llamadas, solo andaba para atender llamadas. No sabía ni quién me llamaba, no sabía nada. Y con eso andaba yo Por la vida. solo podía recibir llamadas, no podía hacer llamadas, Tampoco. nada. Y me llama mi hermano que vive acá en Posadas, Miguel. Él ya había venido a vivir a Misiones hacía largos años. Y bueno, con mi hermano habíamos discutido años anteriores, hacía 1 año y medio, 2 años que yo no lo veía, no sabíamos nada uno del otro. Ya yo con mi familia estaba todo mal, había estafado a mi viejo, le arruiné a mi vieja económicamente también. Si bien yo soy el responsable de mi mamá hace muchos años, en ese momento yo la había arruinado económicamente, un desastre. A un montón de personas, a la mamá de mi hija, a un montón de gente también que perjudiqué, amigos y demás, que bueno, ya no, yo estaba solo completamente. Y en eso recibo un llamado de mi hermano que probablemente habrá querido saber qué onda la vida del gringo, ¿viste? Sí. ¿Qué será la vida del loco este? Una cosa así. Y yo estaba ahí, en ese momento que necesitaba ese llamado. Cuando mi hermano me llamó, si yo sabía que era él, yo le cortaba. Mira. Estábamos peleados. Y en mi familia, cuando te hacen una cruz, te hacen una cruz. No sé en la tuya, pero en mi familia es así. Mira. La familia es. Sí. Otro tema. Para hablar de la familia un día. Próximo capítulo. Pero bueno, la cuestión es que en ese momento yo no sentí que era la voz de mi hermano. Sentí como la voz de una fuerza superior que buscaba darme una segunda oportunidad en la vida. Y en ese momento entendí que tenía que dejar todo. Por eso entiendo que soy y entiendo que el que deja tiene que dejar todo, Dani. Qué bueno. No puede quedarse con nada, ni con la ropa. Dejar atrás todo. Todo, bro. Todo. Entendí de que la persona que inicia un nuevo camino tiene que iniciar De cero. de cero. Siempre le digo a los chicos, yo no tenía casa, porque la casa donde vivía con mi mamá, mi vieja la vendió cuando yo me fui, que bueno, también otra historia, pero no tenía dónde ir, nunca había vivido con mi viejo, nada. Entonces, cuando yo salí del centro de rehabilitación después de 3 años de estar internado en la Fundación Reto, no tenía dónde ir. ¿Me entendés? O sea, tenía mi ropa, que la ropa esa ni siquiera era mía, la mitad era heredada de mi hermano y la otra mitad era heredada de las donaciones que hacían en Reto. Algunas cosas que me fueron regalando mi viejo y eso cuando iban a verme. No tenía nada mío. No tenía muebles, no tenía nada. ¿A dónde iba a ir? Pero yo siempre lo digo antes de contar eso, de que la persona que cuando vuelva a su casa, a su habitación, yo le digo, quema todo. Y empezar de cero. Quema todo, viejo. Quema tu colchón, tíralo. Tira todo, hasta la silla donde te sentás en tu pieza. Tenés que empezar de vuelta. Y si vas a empezar de vuelta, depende, obviamente esto todo tiene que ver con el grado. Sí. De Y cada uno es particular. Porque una cosa es tener problemas de consumo, otra cosa es llevar una adicción. Generalmente se tiende a pensar la persona que consume cocaína, sobre todo, que son adictos. Y no son todos adictos. Hay tanto para hablar, Maxi. Hay una diferencia muy Se nos termina el tiempo, pero sí creo que de verdad el programa amerita una segunda porque son muchas puertas que se van abriendo y muchas aristas. Pero me quedo con esto de empezar de cero.
Sí. Y que se puede, ¿no? Sí, se puede, claro que sí. 8 años, Dani. Y hoy en día ayudando a otros. Ayudando a otros. Hace 7 años. De los 8 años, hace 7 que ayuda a otros. Estando en rehabilitación, una de las particularidades que fue donde encontré mi propósito dentro de la fundación era que tenés que ayudar a otra persona. Totalmente. Así que gracias, Max. Gracias. Ángel Maximiliano Rauber. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. A vos, papá. Gracias.